Bueno, empezamos una nueva serie hoy día, como sale ahí, edificados en la roca, y vamos a leer. Le voy a invitar a que abra su Biblia en Primera de Pedro. Primera de Pedro, vamos a leer de los versículos 3 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, de los versos 3 al 16. Y le voy a pedir, yo voy a leer los impares y le voy a pedir a ustedes que me acompañen leyendo los números pares, ¿ya? Para que todos leamos juntos. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente y indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A eso se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas, por lo que nos manifestaba con el Espíritu Santo en medio del cielo, cosas de las cuales ayer miraron los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Amén. Yo creo que tiene una relevancia muy importante las cartas de Pedro. Yo creo que más de alguno si no había leído la carta completa, yo creo que más de alguno le van a parecer muy conocidos algunos versículos de Primera y Segunda de Pedro. ¿Qué estaba pasando en el tiempo de esta iglesia? ¿Por qué Pedro decide escribir estas dos cartas? Pedro, al igual que la iglesia, estaba siendo perseguida. Estaba viviendo un tiempo de persecución y sufrimiento. Y a quien le escribe Pedro es a los hermanos de Asia Menor. ¿En qué parte está Asia Menor? Se preguntarán ustedes. Son donde hoy encontramos quizás la mayor persecución de la iglesia. Donde están los países de Turquía, Irán, Sudán, todos esos países que hoy están gobernados por musulmanes,
es como la conexión entre África, Asia y Europa. Es como, es un terreno que como que une los tres continentes, ¿ya? Y ahí estaban los hermanos que estaban siendo perseguidos y para ellos eran estas cartas. Y es un poco contradictorio. Es un poco contradictorio, uno podría decir, acordándose de Pedro. Pedro, el que negó a Jesús. Pedro, el que le dio vergüenza. Le escribe a los hermanos, soporten que os persigan. Al que no quería reconocer que era seguidor de Cristo, le dice, soporten las aflicciones por causa de Cristo. Y si uno dice, pero, y quiero decirlo para hacer quizás referencia a la persona que está delante hoy día. Quizás Pedro no tenía la capacidad moral para decirlo, porque había fallado. Pedro no tenía como la fachada de decirle, oye, soporta, porque él fue el primero que lo negó. Lo que hoy vamos a enfrentar al ver la palabra del Señor, quizás ustedes van a decir, ¿y qué se cree este? Porque ustedes, si me miran a mí, van a ver mucho pecado. Si ustedes me miran a mí, van a ver muchas fallas. Pero al igual que Pedro utiliza al Señor en su último versículo que leímos, dice, sed santos porque Él es santo, no porque yo soy santo. Hoy día el Señor nos lleva hacia allá. Hoy día el Señor va a hablar en nuestros corazones, pero no miren al hermano que está delante. No me miren a mí. El Señor hoy día nos va a decir, vuélvanse al Señor, pero no porque yo se los digo, sino porque el Señor se los dice. Entonces Pedro, si bien no leímos los dos primeros versículos, que son la salutación de Pedro a la iglesia, él empieza a recordarles que eran escogidos de Dios. Él empieza a recordarles que el versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y de verdad muy contradictorio. Pedro escribiendo a los hermanos que no eran quizás judíos, pueblo de Israel, y poco tiempo atrás él había estado impidiendo que el evangelio fuera predicado a ellos. Entonces, uno podría decir esto, pero ¿por qué? Ahora cambió, así como el voltereta. Pedro el voltereta. No, es el evangelio de Dios. Dios quiere darle un mensaje y está utilizando a este hermano para llevar el mensaje del Señor. Dice los primeros versículos que leímos y es donde quiero poner el primer punto de esta mañana y que lleva por nombre una esperanza viva. Le voy a leer los versículos del 3 al 9. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. A lo largo de toda esta epístola, Pedro recalca esto, la esperanza en aquel que os llamó. La esperanza de una fe viva en Jesucristo. Y tener esperanza es aguardar de una forma quizás disciplinada. Tener esperanza en aquel que Pedro lo indica, Jesucristo, es ser ordenado en lo que Él de alguna forma nos ha pedido. Cuando yo tengo esperanza, por ejemplo, verdaderamente lo que dice Cristo, yo de alguna forma me guardo, quiero explicar de la mejor forma. Si yo sé que Él, nuestra esperanza viva es que Él un día regresará.
Si mi esperanza es esa, yo vivo conforme a esa esperanza. Yo vivo conforme aguardando esa esperanza. No la tomo así como, ya. No sé, cuando yo quería salir de viaje cuando niño, era como desesperante quizás hasta la última noche. La última noche ya era como que ya no uno como que no quería dormir, como que quería que pasara luego la noche, como que ya tenía el bolso arreglado. La esperanza de que el otro día yo iba a salir me tenía preparado en todos los ámbitos. Cuando yo aguardo una esperanza viva en que Cristo va a regresar, yo de alguna forma me preparo por esa esperanza. El día jueves veíamos en el estudio la importancia de estar sumergido en la palabra del Señor. Si yo guardo la esperanza de un día encontrarme con Cristo, mi disciplina debería ser la palabra del Señor. Sumergirme en la palabra del Señor. Eso es a lo que me refiero disciplinadamente. El apóstol Pedro más adelante nos va a decir y nos va a recordar de qué forma debemos ser disciplinados para esperar esta esperanza gloriosa que es que Cristo aparezca por segunda vez ahora con toda su gloria y con todo su esplendor. Y la primera palabra que usa aquí, Pedro dice, bendito. Normalmente este reconocimiento hacia Dios se usa mucho en las doxologías. Si nosotros nos empezamos a fijar en varias doxologías que encontramos, la doxología es como alabanza pura al Señor. No hay nada más que es alabanza al Señor. Y lo vemos en muchas de ellas. Incluso, por ejemplo, Zacarías cuando ahora dice que nace su hijo, nace Juan, él había quedado mudo, ¿no es cierto? Y dice que nace, recobra el habla y él dice, bendito sea ahora el Señor y Dios de Israel, que le había permitido a su esposa tener a su hijo cuando ella era aún estéril. Entonces, Pedro empieza alabando al Señor, empieza glorificando al Señor para reconocer que este Dios soberano, que este Dios que los eligió, dice, según su grande misericordia, los hizo renacer a una esperanza viva. Pedro les dice, sí, ustedes no tenían esperanza. Y quizás yo fui el primero en decirlo. Para ustedes no era el Evangelio. Para ustedes era para un pueblo escogido, era para Israel. Para ustedes no iba a alcanzar que se pregonara el Evangelio. Pero este Dios que es grande en misericordia os hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, indicándonos que es Dios quien nos hace renacer. Nosotros de alguna forma somos pasivos ante este Dios activo que da vida donde no hay vida, que coloca vida en nuestros corazones cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay capacidad en el hombre de ir a Dios, no hay capacidad en la persona de buscar a Dios, sino que Pedro está reconociendo que Él nos hace renacer, le está diciendo, le está entregando esta teología pura a estos hermanos, es Dios que los hizo renacer. Este Dios, dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si nosotros escudriñamos más el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos dice firmemente que si no hubiera resucitado Cristo, vana sería nuestra fe. Si Cristo murió en la cruz y hubiera quedado en un sepulcro, vana sería nuestra fe. No tendríamos en qué confiar en un Dios glorioso, en un Dios que todopoderoso y que vence la muerte. Entonces, Pedro nuevamente
está alabando a Dios, diciéndole que Él los llamó, que Él hizo todo. Ustedes estaban muertos, ustedes estaban pasivos. Este Dios activo dio vida donde no había vida y venció la muerte. Él es Dios y no hay otro como Él. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. De alguna forma, esta palabra, la herencia, trae muchas veces a nuestra mente. Herencia es cuando alguien muere, por ejemplo. Cuando los hermanos ahí se empiezan a pelear por quién se queda con la casa, quién se queda con el auto. Y es, efectivamente, no sé si, no desconozco las leyes aquí en Chile, pero por el conocimiento que tengo, siempre es como que cuando se deja un testamento, solamente se puede hacer efectivo cuando alguien muere. Cuando, no sé si hermano César, usted que es abogado, solamente se puede hacer efectivo cuando alguien muere. Esta herencia que habla Pedro es una herencia de un Dios vivo, que no es que va a ser cobrada cuando Él muera, porque Él no va a morir nunca. Esta herencia que habla Pedro es una herencia que alcanzamos nosotros no por estar alcanzamos nosotros cuando somos ahora vivificados en Cristo. Estando muertos, nosotros alcanzamos vida y alcanzamos esta herencia. O sea, es una herencia que se hace efectiva no mediante la muerte, sino mediante ahora la vida que obtenemos en Cristo. Una herencia incorruptible, incontaminada. Ahora habla de incorruptible, no como las herencias que podemos nosotros tener aquí, cosas que pueden perecer, cosas que se pueden contaminar. Habla de una herencia que es pura, que es eterna, que nadie la va a quitar. Si uno va a los juzgados, muchas veces hay muchas peleas por herencia, porque me pertenece a mí esto, o te pertenece a ti. No, esto es distinto, esto es glorioso. Esto es eterno y está, dice Pedro, y le dice a la iglesia, está reservada para ustedes. Está reservada para ustedes en los cielos. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora, ¿por qué necesitamos ser guardados? Porque dice que sois guardados por el poder de Dios. Si nosotros ya fuimos salvados. El pastor Eliud muchas veces nos enseñó sobre este ya, pero todavía no. Nosotros alcanzamos una salvación. Nosotros alcanzamos, dice aquí, mediante la fe, una salvación en Cristo, pero que no ha sido completada. La salvación será completa cuando nosotros un día estemos con Cristo. Por eso es necesario que seamos guardados por este Dios mismo. Por eso es necesario que de alguna forma el Señor cuide de nosotros. Cuando Él dice que antes de morir, Él ora al Padre. Y dice, no te pido que los saques del mundo, sino guárdalos. Protégelos, porque Él sabía lo que iba a venir. Este Dios omnisciente, que todo lo sabe, sabía lo que iba a pasar en la iglesia. Sabía que estos hermanos de Asia Menor iban a ser perseguidos, iban a ser afligidos, iban a tener persecución. El Señor, Pedro, nuevamente lo recuerda. Sí, fuiste escogido, el Señor te entregó vida cuando tú no tenías vida. Quizá hoy sí estás siendo perseguido, hoy hay aflicción en tu corazón, hoy hay sufrimiento, pero este Dios te está guardando. Y nada de lo que Él no permita te va a pasar. Hay una frase
que me marcó mucho cuando, creo que hay un libro de John Piper que se llama La sonrisa de un Dios, la sonrisa escondida de Dios. ¿Qué enseña Piper? Que muchas veces a nosotros nos parece duro lo que estamos pasando. Muchas veces nos parece extraño y por qué nos estamos pasando eso, y quizás miramos hacia el cielo y podemos pensar que Dios quizás está un poco enojado o quizás se dio vuelta y se olvidó de nosotros. Pero Él hace esta sonrisa escondida porque Él sabe lo que estamos pasando. Para Él no ha sido desconocido. Y Él sabe que el sufrimiento que están pasando los hermanos de Asia Menor es para provocar algo en ellos, para purificarlos. Dice que ahora la palabra y los versículos siguientes, Él da a entender que necesitamos ser probados, necesitamos ser afligidos, porque es la prueba la que produce frutos en nosotros. Así, Él lo compara y dice, así como el oro es probado y refinado en el fuego, así la prueba es necesario para nosotros. Y John Piper dice una frase que me marcó mucho, y dice, aunque todo el mundo quisiera ayudarte en tu aflicción, si Dios no quiere, la ayuda de todo el mundo no va a bastar. No va a ser suficiente. Pero al revés, si todo el mundo quisiera hacerte daño, o si solamente un hombre quisiera hacerte daño, y Dios lo permite, ese hombre lo va a hacer, o todo el mundo lo va a lograr, y van a provocarte daño. Porque es el Dios, este Dios que tiene quizás esa sonrisa escondida mientras nosotros estamos en sufrimiento, el que permite todas las cosas, el que gobierna todas las cosas, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para alcanzar la salvación que está preparada, como le decía al principio. Esta salvación que está preparada, uno puede decir, pero si yo soy salvo ahora, ¿por qué una salvación que está preparada para cuando sea manifestado en el tiempo postrero? O sea, refiriéndose al regreso de Cristo. ¿Por qué una salvación que va a ser manifestada ahí si yo ya soy salvo? Porque es esto, el ya, pero todavía no. Hoy sí, somos salvos, por gracia. Pero va a ser una salvación completa cuando estemos con Cristo. En el cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Yo creo que todos pasamos por esto. Todos pasamos aflicciones. Si bien no nos paramos aquí y nos ponemos a contar cada una de ellas porque de repente no. A mí me cuesta mucho hablar. Por ejemplo, mi esposa es testigo. De repente ella siendo mi esposa, a mí me cuesta contar las cosas a ella. Así de cerrado soy muchas veces. Y quizás tenemos dinámicas en nuestras familias que quizás nos gusta, o de repente son tan familiares que nos gusta llevar esa carga. Pero todos sufrimos aflicciones. Todos llevamos cargas, llevamos enfermedad. Hoy tenemos hermanos que no están aquí porque han sido probados con la enfermedad. Está nuestra hermana Naya, que está muy delicada de salud. En la semana hablábamos con ella y está muy delicada de salud. Está nuestra hermana, si bien está muy anciana ya, pero también nuestra hermana María Isabel. Y así, todos somos afligidos. Y la palabra del Señor nos invita a gozarnos en esto. Es porque dice que ¿a quién Dios aflige? Dice que aflige al hijo que ama. Si hoy tú estás siendo afligido, si hoy tu corazón está siendo probado, gózate. Quizás no es fácil. Quizás el sufrimiento trae temor, de repente trae desesperanza.
Esta esperanza que nos invita Pedro en los primeros versículos a mantener firme, muchas veces, ¿por qué se lo está recordando la iglesia? Porque quizás la iglesia está en desesperanza. Al sufrir persecución, al sufrir aflicción. Y Pedro nuevamente le recalca esto. Para empezar, cuando uno tiene algo importante que decir, como que es lo primero que suelta, es lo primero que exhala. Y eso es lo que Pedro quiere resaltar. Primero le dice, este Dios poderoso que da esperanza, ustedes tienen una esperanza incorruptible de gloria, este Dios lo está guardando. Y no sé si se dan cuenta, pero dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, como que le da como poco énfasis, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Tengáis que ser probados. El Señor es el que permite o envía estas pruebas. Es necesario, de alguna forma, que en justa medida, para fortalecer nuestra fe, nosotros seamos probados. Y Pedro lo dice un poco más adelante, en el capítulo 5, verso 10. Dice, mas el Dios de toda gracia, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es necesario que seamos afligidos, es necesario que podamos pasar por diversas pruebas, es necesario que nos sintamos incómodos, que quizás llegue el fin de mes y nos empezamos a preguntar, ¿y cómo lo hacemos? Que veamos la salud y de repente que no hay buena salud, somos afligidos también en eso. Santiago, capítulo 1, verso 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. El Señor nos perfecciona. Si hoy tú estás siendo afligido, ten por seguro que el Señor te está perfeccionando. Él está perfeccionando la obra que hizo en tu corazón. Él está perfeccionando la obra que un día comenzó en tu corazón. Para que al final de esto, como decía en el capítulo 5, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es verdad, el don de la salvación es un gran gozo, como decíamos al principio. Es de gozo para nosotros, pero que también sea de gozo cuando nos encontremos en diversas situaciones que traigan aflicción a nuestra vida. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada para alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro hace una comparación que muchas veces profetas lo hicieron en el Antiguo Testamento. Normalmente se hacía esta comparación de que se comparaba la vida del cristiano con cómo era refinado en los metales. No solamente el oro, que Pedro lo hace con el oro, sino con la plata, el oro, quizás materiales preciosos, costosos. Muchos profetas hicieron esta comparación y Pedro la vuelve a utilizar. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Santiago, siguiendo el versículo 3 del capítulo 9, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago diciéndonos que la prueba de nuestra fe empieza a producir cosas. Y una de las cosas que produce es la paciencia.
Yo creo que siempre somos expuestos a esto, en nuestra paciencia. ¿Quién podría decir, oye, sí, yo tengo paciencia? O a veces se nos enseña, muchas veces yo escuché a mi mamá, no ores por paciencia, porque para tener paciencia vas a tener que ser probado, y la prueba no te va a gustar. Es necesario que seamos probados. Es necesario que seamos afligidos. Porque dice aquí, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuevamente usa lo que usa el versículo 3, cuando verdaderamente venga Cristo. Y lo que está diciendo, no que tus frutos por la prueba sean para alabanza tuya. Lo que está diciendo es que esta perfección que va a hacer Cristo en tu corazón solamente va a honrar a aquel que te salvó. Tú estabas muerto y no tenías por qué llevar un fruto, por qué producir algo bueno. Lo que está produciendo algo bueno es quien te dio vida, quien restauró tu corazón. Y ahora en el día posterior va a ser manifestado todo esto para alabanza, gloria y honra, dice, cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pedro, reconociendo que quizás él sí había tenido la oportunidad de conocer a Jesús. Él sí había tenido la oportunidad de estar con Jesús. Y les dice a ellos, quizás ustedes no tuvieron esta oportunidad, pero alcanzan esta bienaventuranza, porque Cristo le dice a Tomás, más bienaventurados fueron los que no creyeron, los que no vieron y creyeron. Y les da esta bienaventuranza, les reconoce a los hermanos de Asia, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora, la fe tiene mayor valor, quizás que el oro, que se nos compara aquí, porque es un don de Dios, es algo que Él nos da a nosotros. La fe tiene algo, es mucho más grande, pero se hace esta comparación para mostrarnos que somos afligidos, que somos probados, y que cada uno quizás lleva, como dicen, sus propias batallas. Pero hay que reconocer que es Dios quien perfecciona, quien se está perfeccionando en nosotros en estos momentos. Yo me acuerdo, quizás una semana atrás, estaba parado en la puerta, afligido, quizás con un corazón muy quebrantado, por diversas situaciones que me había tocado vivir. Y quizás estaba en la puerta sin ánimo, ¿sabe que estaba en la puerta sin un deseo de estar aquí? Sin un deseo quizás de cantar, sin un deseo quizás de escuchar un sermón. Lo único que quería era irme para la casa. Con ese corazón sincero se los digo. Quizás a usted también le ha pasado. Quizás se levanta el día domingo en la mañana, no tengo fuerza. Porque por eso Pedro lo recuerda a la iglesia. Porque la aflicción trae desesperanza. Trae quizás que nosotros quitemos la vista de aquel que nos llamó. Quitemos la vista de aquel que verdaderamente trae esperanza, del que verdaderamente nos dio esperanza, porque no había esperanza para nosotros. La aflicción trae eso, por eso Pedro en este primer punto nos recuerda, nos alienta. Hay que en medio de la aflicción nuestra esperanza sea Cristo. En medio de la tribulación nuestra esperanza sea Cristo. Que en medio de cualquier situación tu esperanza sea el Señor. Hoy estamos sin pastor.
Nuestra esperanza no puede ser que va a llegar otro pastor. No puede ser eso. Nuestra esperanza tiene que ser Cristo. Que el que nunca nos va a dejar solo es el Señor. Él dio la vida por ti. Él dice que no tomó ahora ser el Hijo de Dios como algo a qué aferrarse. No. Él decidió voluntariamente ir al Calvario de la cruz por ti. Y nadie más lo va a hacer. No lo voy a hacer yo. No lo va a hacer el pastor que estuvo, ni lo va a hacer el pastor que va a venir. No lo va a hacer el consistorio. Cristo tiene que ser tu única esperanza. Cristo tiene que ser tu única visión. En medio de la aflicción, en medio de la tribulación, Cristo es el que te ha dado una herencia en los cielos. Y allá tienen que estar puestos tus ojos. Es el Señor. La única esperanza y el único que fue capaz de darnos una verdadera esperanza. El siguiente punto que quiero que podamos ver es de los versículos 10 al 12. Dice: los profetas que profetizaron la gracia destinada a nosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Es un poco, yo no sabía cómo colocarle este punto. El pastor Eliud me enseñaba que siempre teníamos que colocarle un nombre a cada punto. Y yo le puse, sin saber qué nombre ponerle, le puse una investigación diligente. Y después pensaba y decía, pero ¿por qué le puse ese nombre? Ya. Pero en fin, Pedro nos revela algo que quizás yo no lo había considerado nunca de esta forma. Y nos dice que los profetas que del Antiguo Testamento, no sé, nosotros evaluamos dónde habían profetas, eran en el Antiguo Testamento. Y nos dice que ellos, de alguna forma, entendieron lo que estaban profetizando. Ellos sabían lo que estaban profetizando. De repente nosotros decíamos, no, que después fue revelado todo. Ellos primero tenían el Espíritu de Dios y entendieron, quizás no completamente. Por eso Pedro dice que investigaron acerca de lo que estaban haciendo, investigaron acerca de lo que estaban escribiendo y sabían que la profecía sí tenía un punto de cumplimiento en el momento. Pero sabían también que tenía un cumplimiento futuro. Si nosotros vamos al ¿quién escribió el Pentateuco? Es Moisés. Moisés no estaba cuando estaba Adán. Moisés nace mucho después. ¿Qué hizo para escribir los primeros libros? Dice que investigó diligentemente. Cuando escribió Génesis 3:15, ¿sabía lo que estaba escribiendo Moisés? Que ahora la serpiente iba a ser aplastada, que iba a ser muerta. No podemos decir si sí ni no. Pero Pedro nos recuerda y dice que ellos sí tenían esta curiosidad. Tenían este deseo de saber. Cuando Job, nosotros que vimos el Génesis completo, cuando Job bendice a sus hijos y le dice ahora a Judá y le dice, en ti será establecido el trono y tu cetro, nadie me va a quitar de ti. ¿Sabía Job lo que estaba diciendo? ¿O no sabía Job lo que estaba diciendo? Quizás sí. Quizás no lo entendía completamente. Isaías, cuando profetizó, voy a buscar Isaías. Acerca de Cristo, acerca de los padecimientos de Cristo. Cuando Miqueas escribió que iban a nacer en Belén, ¿quién iban a nacer en Belén? Si no supieran o no sabrían lo que estaba
estaban verdaderamente profetizando que iba a venir un Mesías, nadie lo hubiera estado esperando. Los pastores o los reyes magos que dicen que ha nacido aquel que sí estaba escrito, no habrían estado esperando. Nadie habría estado esperando un libertador. Si ellos habían entendido, quizás no a plenitud, pero sí habían entendido lo que habían profetizado y lo habían transmitido. Primero a través de las escrituras y quizás también en conversaciones, porque entendemos que no está escrito en la Biblia completamente lo que iba a hablar, ¿no? O sea, se levantó en la mañana a las 8, no. Está escrito lo que de alguna forma nos ayuda a entender el plan perfecto de Dios y lo que engrandece a Dios completamente. Los profetas profetizaron la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, reconociendo primero la eternidad de Cristo, porque no dice el Espíritu Santo, sino diciendo que ya desde el Antiguo Testamento, antes que naciera Cristo, el Espíritu de Cristo estaba en los profetas, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló para que no a sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado de los cielos. Es Dios el autor de toda la Escritura. Lo que está haciendo Pedro aquí está diciendo, el Espíritu Santo fue encargado de revelar a los profetas qué tenían que escribir, y es el mismo Espíritu Santo ahora que ha tomado el Evangelio y ha tomado a los evangelistas que han venido hasta Asia Menor y los han entregado el Evangelio. Primero, Pedro establece que es Dios quien lleva el control de todas las cosas y también establece una unificación entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El Señor, de alguna forma, quiere movernos a escudriñar la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que las cosas ahora fueron reveladas para nosotros. El Señor nos revela a través de su Espíritu Santo, no están escondidas. Sí, hay cosas que van a permanecer escondidas, que quizás nunca vamos a entender con nuestra mente finita, pero el Señor nos invita, al igual que los profetas en el Antiguo Testamento, a sumergirnos, a ver verdaderamente el Evangelio de Dios, a llenarnos del Evangelio de Dios, cosas que los ángeles no pueden hacer. Cosa que los ángeles no les fue revelado. Dice que ellos ahora van aprendiendo junto con la iglesia. Ellos no están ahora se van a dar cuenta de esto. No. A los ángeles no se les fue manifestado el Evangelio, entregado el Evangelio. Ellos cada vez, por eso se alegran, por ejemplo, dice la palabra del Señor, que se alegran y cantan cuando un pecador se vuelve al Señor. Porque ellos no sabían, ese va a ser salvo, ese no va a ser salvo. Ellos se alegran, se gozan y van, de alguna forma, conociendo la verdad revelada a través de la iglesia. Sí, ellos tienen privilegios como estar alrededor del trono de Dios, ser sus mensajeros. Pero el privilegio más grande que hemos tenido nosotros es el Evangelio. Y se nos ha sido revelado a nosotros. Y por eso el Señor nos invita a sumergirnos en la palabra del Señor, a llenarnos del Señor. Somos invitados el jueves estudiábamos acerca de la palabra del Señor y yo me acordaba y yo le decía, yo tengo familias de otras religiones, en este caso mormones, y yo lo miraba desde pequeño, es tan religioso que ellos se levantan. Por ejemplo, allá hay que ir al colegio. ¿Cuántos nos levantábamos al colegio a la hora justa, tomábamos el desayuno y partíamos embalados al colegio? Así como para llegar al toque de la campana o del timbre. Bueno, aquí al lado, en el colegio al lado teníamos campana.
Pero ellos no, ellos enseñan a sus hijos a levantarse una hora antes porque ellos tienen que tener un devocional. Ellos tienen que leer su libro de Mormón y aprenderlo casi de memoria. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cómo somos nosotros de diligentes sabiendo que por gracia se nos ha sido revelada el Evangelio de Dios, cosa que aún no ha sido ni revelado a los ángeles? ¿Cuánto, como decíamos al principio, cuánto es que yo espero esta herencia gloriosa en los cielos si no soy diligente en lo que el Señor me ha pedido? Él nos pide que escudriñemos las Escrituras. Él nos pide que nos llenemos de Él. Entonces, el Señor nos llama en este segundo punto a ser diligentes. Si verdaderamente nuestra esperanza es que Él vuelva y un día gozar de Él para siempre, si nuestra verdadera esperanza es cumplir con lo que Él pide de nosotros, de llevar el Evangelio a todo el mundo, sumerjámonos en la palabra del Señor. Y para terminar el último punto, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es un poco rara la frase, pero si nosotros nos vamos al tiempo en que se estaba escribiendo esto, los hombres usaban largas túnicas, pero al momento de trabajar, dice que ellos se acomodaban las túnicas para que al momento de caminar, de mover sus piernas, no le impidieran poder desarrollar sus labores. Entonces lo que está diciendo, y nos vuelve a recalcar Pedro, por tanto ceñid, de alguna forma, en otra versión dice, preparad vuestro entendimiento. Aquí tengo no sé si alguien tiene la LBA. No, nadie la tiene. La de la América, el 13. Dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Nuevamente el Señor nos dice, prepárense, adquieran conocimiento, adquieran que vuestra mente esté llena y no haya ningún impedimento para cumplir el mandato que yo les pido. ¿Cuál es el primer mandamiento que nos pide el Señor? ¿Cuál es el primer mandato que nos da? Nos dice, ir y hacer discípulos en mi nombre. Entonces, Pedro le está diciendo, así como quizás vinieron evangelistas y llegó el evangelio a ustedes, llénense del conocimiento, preparen su mente para cumplir el mandato, para, como dice esta versión, dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá la revelación de Jesucristo. Sed sobrios, de alguna forma, nos habla y nos dice que seamos prudentes, que tengamos dominio propio sobre nuestras acciones. Y esto es lo que empieza a pedirnos en los versículos siguientes. El Señor nos llama a ser santos. Y como le decía al principio, no, así como, ¿quién es el hermano que está al frente que me está diciendo que yo sea santo? No, es el Señor el que nos llama a ser santos. A ser sobrios primero, diciéndonos, indicándonos que quiere Él de nosotros. Un dominio propio, completo de nuestra vida. Ser sobrio y esperar por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo nuevamente sea manifestado. Versículo 14, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Cuando nos dice, la palabra del Señor en Pedro, un poco más adelante, en segunda de Pedro, nos va a decir y nos dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. No está dando
otra categoría de ser, no que nos está poniendo por sobre los demás, sino que nos está dando un privilegio de ser hijos de Dios y nos manda a guardarnos para Él. Dice que en otro tiempo vivíamos en ignorancia, no conociendo lo que le agrada a Dios, pero ahora se nos ha sido revelado el Evangelio de Dios. ¿Y qué pide Dios de nosotros? Pablo dice, cuando eras niño, hacías lo que querías, ibas donde querías, ahora es otro el que te ciñe. Es difícil cuando es otro el que nos ciñe. Cuando aún en nuestro corazón quedan reminiscencias de pecado. Cuando aún en nuestro corazón somos inclinados al pecado. Cuando aún nuestro corazón lleno de ídolos no nos deja guardar a Cristo, a Dios como la primera opción en nuestras vidas. Veníamos en la mañana con mi esposa escuchando un conversatorio, un podcast sobre los vacíos que hay en nuestro corazón. Y los hombres fuimos creados con un vacío en el corazón. El ser humano fue creado con un vacío en el corazón. Que sí, el hombre ha tratado de llenar con muchas cosas. Y desde niño pasa. Desde niño pasa de que el niño toma un juguete y se aburre con el juguete y quiere otro. Este no me llenó, quiero otro. Y va al supermercado y ve otro juguete más bonito y el niño dice, mamá, quiero ese sí me va a dejar contento. Y tiene el juguete y lo tiene una semana, 2 semanas y se aburre del juguete y lo bota y quiere otro. Y nosotros somos igual. Muchas veces tratamos de llenar ese vacío que hay en nuestro corazón, no con Dios, con ídolos. Y que no nos satisface nuestro ídolo y viene otro. Es que este no me sirvió. El auto nuevo que me compré no me sirvió. El celular que puede hacer quizás la mejor tecnología no me sirvió. Viene otro. Es que el alcohol no me sirvió. Y viene otro. Ese vacío que solamente puede llenar Cristo. Muchas veces nosotros tratamos de llenarlo con muchas otras cosas. A nosotros se nos ha sido revelado eso. El único que puede llenar el vacío, satisfacer tu sed, es Cristo. Pero muchas veces actuamos con ese pensamiento antiguo. Muchas veces actuamos con ese pensamiento diciendo, no, es que esto verdaderamente lo va a llenar. Adquirir esto, lograr esto, verdaderamente va a lograr llenar mi corazón y voy a estar contento. Si yo logro mi casa propia, voy a descansar y voy a ser feliz. Si yo logro obtener este trabajo, voy a descansar y voy a ser feliz. Si yo logro obtener esta otra cosa, al fin ya no voy a querer nada más. Cuando yo diga, Señor, tú llena mi corazón y verdaderamente voy a experimentar que no quiero nada más. Verdaderamente voy a querer agradar y ser santo como Él es santo. Porque muchas veces nos incomoda. Nos incomoda que nos digan, porque nosotros sabemos que no es posible. Todos los que estamos aquí sabemos que no es posible ser santo. Y nos relajamos y decimos, es que el Señor sabe, el Señor me conoce. Y sí, quizás yo lo quiero, pero no soy capaz de dejarlo. El Señor nos manda, como dice, estar preparados para la acción, para buscar la santidad. Sí, el Señor perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Sí, pero el Señor nos dice, si yo los perdoné, quédate ahí. El Señor me dice, sé santo. Daniel, sé santo, no te quedes en
en cosas pequeñas que de repente nos ocurren. ¿Para qué te sumerges en eso? Si sabes, yo te he dado a entender el Evangelio, el único que va a llenar tu corazón soy yo. El único que va a llenar nuestra vida es el Señor. Este Dios, como decíamos al principio, este Dios que nos rescató, este Dios que nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos, este Dios que nos dio esperanza cuando no teníamos esperanza. El último versículo dice, porque escrito está. Pedro le está dando un énfasis especial a las Escrituras. Está usando palabras que ya se habían usado. Por ejemplo, si nosotros vamos a Jesús, cuando Él vence a Satanás en el desierto, dice que venía Satanás y Él decía, pero escrito está, solo a tu Dios servirás y a Él solamente adorarás. Y dice que venía de nuevo Satanás a tentarlo. Y nuevamente el Señor, o Cristo lo arrepentía y le decía, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Dice que por última vez viene Satanás a tentar al Señor y Él le dice, vete. Y nuevamente le dice, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuevamente Pedro dándole énfasis a la autoridad de la palabra del Señor. Pero en esta ocasión nos quiere recordar números. Y él dice, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Números capítulo 11, verso 44 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Porque yo soy santo, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis santos porque yo soy santo. O sea, no es algo nuevo. No es algo nuevo que Pedro le está predicando a los hermanos de Asia. No es algo nuevo lo que se está predicando hoy. El Señor nos manda desde el principio del Antiguo Testamento. Quiere nombrar a Números, que Números es un libro que habla completamente de la santidad. Incluso es el libro donde la palabra santidad aparece más veces que en toda la Biblia. Pedro nos dice, no es algo nuevo. El Señor lo ha pedido desde el principio. Sed santos, porque yo soy santo. No se conforme. No se conforme con que, sí, hoy día hice una, como de repente decimos, hoy día hice la obra buena del día. Y listo. Y quedé contento. No. No te conformes con que eres salvo. No te conformes porque viniste hoy día a la iglesia. No te conformes porque predicaste hoy día en el sermón. No te conformes porque estás en el grupo de alabanza. No te conformes con nada, sino con imitar al Señor en cada una de nuestras acciones. El Señor, el Evangelio nos dice, sed misericordiosos porque el Señor es misericordioso. Y siempre nos está invitando a actuar. Ser perfecto, dice en el Evangelio de Mateo, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No seamos esa iglesia que dice que todo es gracia. Sí, somos salvos por gracia, pero un día seremos juzgados delante del Señor por nuestras acciones, por nuestro pensamiento, como oramos muchas veces, porque nuestro pensamiento aún está el pecado, porque nuestro querer también está el pecado, en el no hacer también está el pecado. Si hoy día estás pensando mal, estás actuando mal, o no estás actuando bien, o quizás te has quedado sentado en la banca sin querer o saber qué hacer, o sabiéndolo no lo has hecho. El Señor nos manda a dejar el pecado atrás, a dejar de vivir con ese pensamiento de la ignorancia, de no conocerle, sino
a este nuevo conocimiento que nos ha traído Él por gracia. El Señor en este día sea engrandecido. El Señor sea glorificado. El pecador debe luchar por vivir en obediencia a Dios, demostrando así el significado de la palabra santo. Santo es, como decía nuestro hermano al principio, es algo de alguna forma que quizás la cualidad más notoria y grande de Dios, que habla de un Dios puro, de un Dios que no tiene pecado, de un Dios que no se va a arrepentir, de un Dios que no te va a fallar, de un Dios que siempre va a cumplir su palabra, de un Dios que, si Él dijo que un día iba a regresar, de un Dios que dijo que si Él no iba a cuidar, Él lo va a hacer. Y si Él nos pide en este día que nosotros seamos santos, es porque este Dios santo así lo quiere. El Señor les bendiga. Oremos al Señor. Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana.